Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, José, es un gusto estar con todos ustedes de nuevo y hoy pues con un poquito de retraso porque ayer miércoles no pude hacerlo, no sé si mañana podemos volver, a lo mejor no lo sé, pero bueno, hoy vamos a hacer una cosa especial porque es que el doctor Stephen Young ha puesto dos artículos muy importantes para el momento que estamos viviendo y entonces pues no quiero dejar pasar la oportunidad de ponerlo pues no sé, a disposición de una audiencia más amplia porque no todos los que siguen el blog Tabernáculos o el blog Graneros de José pues que siguen en YouTube y viceversa, ¿no? Sobre todo la mayoría de la gente de YouTube pues no sigue probablemente el blog Tabernáculos, entonces así ellos también lo pueden conocer. Así que esto va a estar en el blog Tabernáculo, que ya está, lo vamos a tener entonces en YouTube y también lo vamos a tener en Graneros de José, para que la noticia llegue a cuantas más personas más. Y entonces, pues los artículos de que se tratan es uno que son secuelas perdón, vamos a ver cuál es. El tiempo llegó, el mundo viniendo, y este es el de este no es el que yo quería. Me disculpan un momentito, vamos. Sí, ya está, ya lo localicé, es que me había confundido. Pues bueno, los artículos que vamos a ver no es este en concreto, que es la comunión pública a la que fuimos invitados, que creo que es un privilegio. Y, y pues fue una comunión online, una participación de la Santa Cena, que muchos dirían, con el doctor Stephen Jones, su grupo, y el profeta Bradley Tiller de Sudáfrica, con el que ya sabe que estamos muy en contacto a través de nosotros, a través del doctor Stephen Jones, que es una persona que tiene unos encuentros con el Señor fuera de lo normal, vamos a dejarlo así, ¿no? Y bueno, a raíz de aquello, pues entendimos un nuevo sentido de la comunión, algunas nuevas revelaciones, como que pues la primera comunión y participación del pan y el vino pues podía haber sido seguramente el tema de Melquisedec y Abraham, ¿no? Cuando Abraham ofreció pan, o sea, le ofreció el diezmo después de la derrota de los reyes cananeos, pues entonces Melquisedec pues le permitió participar de la comunión con pan y el vino. Y luego también otro aspecto que es, no sé, un poquito la comunión, la gran comunión final que habrá después del gran jubileo de la creación, donde toda la humanidad participará de ese pan y ese vino, ¿no? con el Señor. Y a raíz de esa comunión, pues después también han venido algunos informes, también hubo, que eso no lo vamos a ver hoy, es el post que estaba antes. Hubo un post donde trató el doctor Stephen Jones lo que se llama la bóveda de Melquisedec, que es una bóveda, en el caso bancaria, hablando de la bóveda en tiempos de David Salomón, que era un poquito el templo donde se llevaba el oro y pues un poquito como para la base, para el cambio del sistema monetario, que sabemos que va a venir probablemente un cambio a través del modelo que van a implantar los países del BRIC, con Rusia y China a la cabeza,
pero ese va a ser un sistema intermedio, ese va a ser el que va a tumbar el sistema actual del dólar y la Reserva Federal, pero como estas personas no son creyentes, pues lógicamente no van a ir, digamos, a fondo en el asunto que Dios quiere traer. Dios quiere un cambio total de las estructuras de Misterio Babilonia en todas las áreas, ¿no? Y en fin, los dos posts que vamos a ver hoy es los dos que ha puesto hace poco, los tiene en el tabernáculo, es un nuevo mundo viniendo, y el otro que se titula Nuestro tiempo ha llegado. Así que vamos a comenzar con el primero. Bien, permítanme que me dirija primero abajo, porque así mientras lo voy leyendo, si tengo que efectuar alguna corrección, pues la puedo realizar en el draft, en el escritorio. Bueno, parece que ahora se ha puesto el internet lentito, lo cual no suele ser normal aquí, que siempre tengo buena velocidad. No sé qué es lo que está pasando. En fin, bien, vayamos allá. El 22 de marzo del 2023, cuando Xi Jinping de China salía de Moscú, sus palabras de despedida al presidente Putin fueron sobre que venía un cambio no visto en 100 años. Y 100 años, pues básicamente es el cautiverio que hemos estado sometidos a la Reserva Federal, ¿no? El cautiverio al dólar y a la Reserva Federal, al dinero deuda. Se aseguró de que los medios de comunicación escucharan esa declaración, ya que quería que el mundo supiera que la hegemonía del dólar estadounidense estaba llegando a su fin. Más específicamente, creo, fue una referencia a la aprobación de la Ley de la Reserva Federal en 1913, que ocurrió hace 110 años. Esa ley condujo a la creación del billete deuda de la Reserva Federal, que se convirtió en la moneda dominante en el mundo. Eso finalmente condujo a la militarización del dólar, ya que el gobierno de los Estados Unidos lo usó para controlar la mayoría de las naciones del mundo, presionando para que después tragaran con sus ideologías sui generis, ¿verdad? Por decirlo suavemente. O pasas por el aro o te cerramos el grifo económico. El presidente Xi anunció que esto estaba llegando a su fin. No pasará mucho tiempo hasta que las naciones BRICS tengan que idear un acrónimo nuevo y muy largo, porque muchos países se unirán a él. Ya hay muchos que han solicitado la entrada y hay otros muchos que lo están viendo porque han visto que pues Estados Unidos no es fiable, porque lo mismo que han hecho con Rusia robándole sus reservas, lo pueden hacer con cualquier otro. Y esta será una coalición económica completamente nueva que aislará a los Estados Unidos de la mayor parte del mundo. El intento de aislar a Rusia está fracasando. Solo China, India y Rusia constituyen alrededor del 42% de la población mundial. Desde un punto de vista profético, esto es extremadamente importante. La creación de la Reserva Federal en 1913-14 representó el comienzo de la etapa final en el poder de Misterio Babilonia en nuestros días, así como el comienzo de la edad de la Odisea de la Iglesia. Esa edad, el llamado Nuevo Orden Mundial, ahora está llegando a su fin y pronto se conocerá como el Viejo Orden Mundial. Los reyes del Oriente han secado el Éufrates, por así decirlo, creando una crisis de liquidez en los bancos de Babilonia. Hemos visto que físicamente eso está ocurriendo, y también hemos visto cómo en el río Éufrates, pusimos un post también, cómo el río Éufrates, o un artículo en Telegram, no creo que fue un post, que era de una página cristiana, que había dibujado una omega, pero una omega que se veía muy nítidamente, indicando precisamente el tiempo del cumplimiento de esta profecía, pero en este caso aplicamos la profecía al nivel de la sequía de lo que es la fluidez financiera, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Desde una perspectiva a largo plazo, veo el año 2024 como uno de los años proféticos más importantes de la historia, que se remonta al cruce del Jordán de Israel, que son 7 por 490 años antes. Un ciclo profético muy importante que se completa ahora en 2024. Sabemos que este 2023-2024 son los años en que vamos a ver el derrumbamiento completo del globalismo de Misterio Babilonia.
Lo que comenzó con la caída de los cananeos hace años, ahora se ha expandido a una guerra mundial. La caída de Canaán se produjo 828 años, es decir, 2 por 414, 414 es otro ciclo profético importante, después de la maldición de Noé sobre Canaán en Génesis 9:25. Hoy ha pasado un ciclo más largo desde el cruce del Jordán, que es de 8,28 por 414 años. La predicción de Shi se basó en el conocimiento real de la situación actual, por supuesto, pero desde nuestra perspectiva también profetizó el fin de Misterio Babilonia y el surgimiento del imperio de Ciro, el tipo de Cristo en Isaías 45:1. Saben que el Misterio Babilonia, que lo llama Apocalipsis, pues es un cautiverio oculto o encubierto, que es esa esclavitud al dinero deuda de la Reserva Federal. Y es, digamos, la última parte del cautiverio de los imperios bestias, donde ya al final de esto pues se derrumba completamente lo que empezó pues con Nabucodonosor en Babilonia, Ciro y Darío de Persia y de Media, después el imperio griego, después el imperio romano y después su extensión, el cuerdo pequeño, que ya saben que es el Vaticano, y las dos bestias, la bestia de que sale del mar, el Vaticano, la bestia de la tierra, a la que ahora mismo está sometida también el Vaticano, que han sido las extensiones o la prolongación del imperio romano a través del cuerno pequeño. En los días de Daniel, Persia era el segundo imperio bestia, representado como un oso en Daniel 7:5, pero Persia también representaba el reino de Dios en cuanto a su llamado a derrocar a Babilonia. Recuerde que Darío el Medo reorganizó el reino en 120 sátrapas o provincias, satrapías o provincias, gobernadas satrapías. Gobernadas por sátrapas, obviamente, cada una con un gobernador. Daniel fue uno de los principales gobernadores. Daniel 6 del 1 al 13. Dios tiene uso para todos, ya sea que lo conozcan o no. La mayoría de las profecías son inadvertidas o involuntarias. Por ejemplo, cuando profetizó Caifás, ¿verdad? Tanto Ciro como Darío hicieron lo que les resultaba natural, sin darse cuenta de que estaban estableciendo patrones proféticos para el futuro distante. Ahora estamos viendo cómo se cumplen esos patrones, aunque pocos cristianos se han percatado de ello. A la mayoría de los cristianos se les ha enseñado que los reyes del Oriente son malvados y que hay que oponérseles. Sus puntos de vista reflejan la posición babilónica, que naturalmente se opone a cualquiera que pueda amenazar la autoridad y existencia de Babilonia. Sin embargo, vemos que los reyes del Oriente, actualmente la profecía se está cumpliendo con los papeles de Rusia y China, que son los que van a derrotar y de hecho están derrotando a Misterio Babilonia, a Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, es decir, al mundo occidental, el mundo del sionismo, pues ya saben, del dinero deuda, a los grandes oligarcas mundiales, a las grandes multinacionales, en fin, todo eso. Míralo de esta manera, o mírelo de esta manera. Daniel se mantuvo al margen de la lucha, pero si hubiera bueno, ya saben, perdón, que Rusia, pues Rusia desempeña el papel de Darío y China, el más fuerte, el papel de Ciro el Persa. Míralo de esta manera, Daniel se mantuvo al margen de la lucha, pero si hubiera apoyado abiertamente a Babilonia, no es probable que Darío lo hubiera hecho uno de los tres principales gobernadores. Perdón otra vez. En este caso, ustedes saben que Nabucodonosor y Darío, todos son los que al final permitieron que el pueblo de Dios regresara a Jerusalén, financiaron su regreso a Jerusalén, y por eso China de alguna forma están haciendo como de facilitadores, auspiciadores de que al final el reino de Dios se emerja. Ya está emergiendo, pero que se vaya claramente y de alguna manera pues seguramente lo van a financiar.
Daniel fue respetado por conocer el plan divino. Sabía por los escritos de Jeremías que a Babilonia se le habían dado 70 años para gobernar. Estuvo dispuesto a servir a los reyes de Babilonia durante ese tiempo, pero llegó un punto en el que tuvo que retirarse y permanecer neutral, sabiendo que estaba a punto de producirse un cambio importante en la política mundial. Ahora estamos en el otro extremo de este ciclo profético. Debemos estar preparados para pensar y actuar mucho más allá de la visión del evangelismo mundial, que es lo que se ha limitado a hacer la Iglesia. Incluso se ha dicho que no debíamos intervenir en política, pero en fin, hemos visto que desde antiguo, pues ahí tienen ustedes a Nehemías, ahí tienen a cantidad de personajes bíblicos, por ejemplo José, que han estado a niveles altísimos de gobierno. Entonces, pues hay momentos, hay tiempos, hay kairos en los que somos llamados a permanecer al margen, y hay otros que somos llamados a estar al frente y asumir poder en todas las áreas, política, económica, religiosa, ¿no? Estamos viendo un cambio en la economía y la política y esto afectará cada área de la vida, judicial, social y religiosa. En otras palabras, no será suficiente salir y salvar a la gente. La gran comisión es cada vez más grande, mientras que muchos cristianos han evitado tales cosas seculares, entre comillas, o mundanas, que decían ellos, como si fueran carnales o malvadas. Ahora hemos llegado a un momento en el que algunos de nosotros tenemos que influir en el mundo financiero y político, y donde sea posible poner dichas áreas sobre un fundamento del reino. Otra crisis de Lehman. Curiosidad esta que no se la pierdan. El colapso de Credit Suisse fue otra crisis de Lehman, que fue la que provocó la crisis del 2007-2008, comparable a lo que sucedió en 2008, solo que mucho mayor. Por lo tanto, es interesante que el presidente de Credit Suisse se llame Axel Lehman. En este caso con una N añadida, pero no me digan que no es casualidad, ¿no? Entre comillas. ¿Cuáles son las probabilidades de que el presidente tenga prácticamente el mismo nombre que Lehman Brothers? La única diferencia es la terminación doble N. El presidente de Credit Suisse Group AG, Axel Lehman, dijo en una sala de acciones que realmente lamentaba la implosión del banco suizo y la controvertida adquisición por parte de UBS, y claramente la quiebra no era una opción. El lunes el vicepresidente del Banco Nacional de Suiza, Martin Schlegel, dijo a la emisora SRF en una entrevista que Credit Suisse se enfrentaba a una quiebra inminente si no se vendía a UBS. Dijo, es muy probable que hubiera ocurrido una crisis financiera en Suiza y en todo el mundo. Este es el mismo lenguaje utilizado en 2008 con respecto al colapso de Lehman Brothers. Casi derribó todo el sistema bancario mundial en 2008 y hubiera sido peor en 2023. El orden mundial basado en reglas. Solían estar tan orgullosos de ser gobernados por el Estado, solían estar muy orgullosos de ser gobernados por el Estado de Derecho, entre comillas. ¿Ha notado cómo esto ahora ha sido reemplazado por un sistema basado en reglas? Las palabras marcan la diferencia. Los cambios en la redacción rara vez se explican al público, pero siempre hay razones para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre leyes y reglas? Bueno, ahora lo sabemos porque la quiebra de Credit Suisse se lo ha explicado a todo el mundo. Al acordar fusionar Credit Suisse con UBS, infringieron al menos 3 leyes muy importantes, con la excusa de que si no lo hubieran hecho, el banco habría colapsado el mundo entero. La primera ley que se incumplió fue que no se consultó primero a los accionistas para ver si estarían de acuerdo con la adquisición de UBS. Por ley deberían haberlo hecho. La segunda fue que renunciaron a todas las ofertas competidoras. La tercera fue que dieron una preferencia indebida a los accionistas, quienes podrían salvar algo al poseer acciones en el banco. Los tenedores de bonos AT1 no obtienen nada, a pesar de que sus valores registrados tenían prioridad sobre los accionistas. Es decir, deberían haber cobrado los primeros, pero han dicho no, a eso les quitamos la pasta, el dinero para dársela a los accionistas. Estos tenedores de bonos pueden perder alrededor de 18.000 millones de dólares. Así que ahora sabemos lo que significa estar en un sistema basado en reglas, es decir, tengo estas y si no le gustan, pues puedo tener otras.
Las leyes son las bases de los negocios y de la sociedad en general. Las reglas están hechas para romperse. Ahora está claro que los contratos han perdido su base y están en riesgo. Sin duda muchos banqueros están nerviosos. Esta saga aún continúa. Mañana debería decidirse el destino de Credit Suisse. Bueno, vamos a ver entonces el otro de los artículos, que se titula Nuestro tiempo ha llegado, el doctor Stephen Jones, y permítanme también que me dirija abajo para ponerlo en el escritorio. Parece que se demora un poquito, no sé qué pasa con Blogger, que debe estar como atropellado hoy. Bien, ha pasado un tiempo desde que publiqué una actualización sobre el nuevo año de provisión profético que comenzó el 14 de noviembre del 2022, ya sabe, comenzó en noviembre el año profético, sabe que normalmente el año espiritual comienza en tabernáculos, y va hasta tabernáculo del año siguiente, o sea que es el 2022-2023. Cada año profético comienza con 2 ciclos de limpieza de 76 días cada uno. En el presente caso, estos 2 ciclos finalizarán el 14 al 15 de abril del 2023. Si quieren ustedes aprender sobre los ciclos proféticos, pues estudien el libro del doctor Stephen Jones, Secretos del Tiempo, que lo tienen destacado en la columna del blog de la derecha del blog Tabernáculos. Secretos del Tiempo, muy importante para entender la profecía. También he notado que estamos viendo una combinación bastante compleja de fechas de observación extraídas de los años 1983 y 2001. Lo más notable es el ciclo de 40 años desde 1983 hasta 2023, mientras completo mi recorrido por la naturaleza. Mi viaje por el desierto, como recordarán, comenzó el 12 de noviembre de 1981 y desde esta primera fecha los 40 años finalizaron el 12 de noviembre de 2021. La primera fase de mi viaje por el desierto fue la más difícil, especialmente durante el año 1982. Bueno, dirán ustedes, bueno, ¿por qué se mete él aquí? Bueno, el doctor Stephen Jones, pues el señor ha tomado su vida de alguna forma para el estudio de estos ciclos proféticos y su propia vida está siendo como un patrón o un modelo de lo que el Señor está implementando en este tiempo, en este Kairos que nos toca vivir, ¿de acuerdo? Pues así como usó en otro tiempo otras personas también, por ejemplo a Ezequiel tumbándose de un costado, tumbándose del otro, para hacer ciertas cosas, pues al doctor Stephen Jones el Señor lo lleva usando desde siempre de esta manera. Luego experimenté una especie de resurrección que culminó el 23 de enero de 1983 con nuestro traslado a Arkansas. Resurrección a nivel espiritual, se entiende. Este fue también el final de mi ciclo de tiempo maldito de 414 días. Por ejemplo, es el ciclo de 414 días que se llama de tiempo maldito. Y luego necesité otros 76 días de limpieza para llegar completamente a tiempo bendito. O sea, 414 le suman los 76, nos da el ciclo de tiempo bendito, que es 490 años, que se suele cumplir a nivel de días o de años, según el tema, el tipo de ciclo profético o el contexto. Esto ocurrió el 9 de abril de 1983, lo que me llevó a una nueva vida y un nuevo tipo de ministerio en GKM. GKM es God Kingdom Ministries, el ministerio del Dr. Stephen Jones. Ahora nos estamos acercando al final de este ciclo de 40 años en 2023 y parece que estamos entrando en la siguiente fase principal del ministerio. Sin embargo, también debemos vigilar el 14 y 15 de abril de este mes, porque este es el final de los ciclos actuales de 76 días que datan del noviembre pasado, como decíamos al principio. Por esta razón les estoy alertando sobre estas fechas de vigilancia. Entonces él, conforme a estos ciclos que él maneja, y solo él creo que lo puede manejar porque es un lío tremendo, pues entonces en ese tiempo se cumplen esos días que acaban esos ciclos, pues suelen ocurrir cosas en las que el Señor normalmente actúa, ¿no?
Por esta razón les estoy alertando sobre estas fechas de vigilancia. A medida que nos acercamos a estos puntos finales, la imagen ahora se vuelve más clara para mí en cuanto a lo que está por venir. Sin embargo, todavía necesitamos confirmación con eventos reales antes de que pueda compartir más información. El mundo en crisis. Solo tenga en cuenta que el mundo se encuentra ahora en un estado creciente de agitación. La guerra en Ucrania ya está provocando grandes cambios en las alianzas mundiales. La crisis bancaria apenas comienza a calentarse, no hemos visto más que asomar la cabeza, lo que cambiará la forma en que se hace la banca en el mundo. Creo que el dinero creado por fiat, es decir, por decreto, sin respaldo, pronto será reemplazado por monedas respaldadas por activos. O sea, el dinero de papelitos va a desaparecer. Se están estableciendo una serie de planes para brindar una solución, pero en este momento todos los planes se están modificando para adaptarse a la situación real sobre todo. Es como si Estados Unidos hubiese estado jugando todo este tiempo con una baraja trucada y con cartas marcadas, ¿verdad? Mientras que los demás no. Eso es el papel moneda, porque ellos lo manejaban y entonces pues su deuda, como el dólar es la moneda de intercambio, pues lo pagan todos los países del mundo, lo pagamos. El colapso de Credit Suisse, ahora llamado por los banqueros Debit Suisse, es un componente clave en los cambios que se avecinan. Su informada adquisición por el gigante bancario UBS aún no es un acuerdo firmado y UBS nos dice que la integración de los activos podría demorar 4 años y conlleva muchos riesgos. ¿Realmente tienen 4 años para salvar el viejo sistema? Se pregunta el doctor Jones. Esta crisis es 5 veces mayor que la del colapso de Lehman Brothers en 2008. O sea que imagínense, ellos piensan 4 años, ni en broma lo van a tener. Bien, si bien ahora parece que el acuerdo con UBS es la única forma factible de manejarlo, creo que resultará imposible. Esta es la opinión subjetiva del doctor Stephen Jones. Las reuniones aún están en marcha y bueno, él dice eso basado en que él sabe que estamos asistiendo a la caída del Imperio Babilonia. No estamos asistiendo, como nos han enseñado tantos años, precisamente al surgimiento de un único imperio mundial y gobernado por un anticristo. Olvídense de eso, ya está más claro que el agua. Ya ven que Rusia y China y la India y los BRICS y otros países ya se están levantando tranquilamente. Los países africanos se están soltando del yugo de Estados Unidos, del yugo francés. Los países latinos todavía no tanto, pero el resto del mundo y bueno, solamente Rusia y China y India y todo eso ya son el 45% de la población. Imagínense con todo lo demás, con Brasil y todos los que se están sumando. Hasta Arabia Saudita, que ha sido la base del petrodólar, ha solicitado ya ir para allá. Bien. Si bien ahora parece que el acuerdo con UBS es la única forma factible de manejarlo, creo que resultará imposible. Por lo dicho, las reuniones aún están en marcha, lo que demuestra que todavía esperan una alternativa viable. Ningún trato se completa hasta que el CEO es despedido y reemplazado. Aquí está el que hay que mirar, a ver cuándo le quitan a este, que era el CEO anterior, que ya ven que es una persona, digamos, ambidiestro, ¿no? Que le pegaba los dos palos. Ahí tienen su foto, porque a veces le gustaba vestirse de otra manera. El Heraldo. Hace algunos años Jonathan Capp escribió un relato de la demolición de las Torres Gemelas en 2001 en su libro The Harbinger. En esencia, esta demolición fue un presagio de eventos por venir. Un presagio es una señal temprana de un evento por venir. Creo que Capp estaba en lo correcto en su análisis profético. Después de casi 22 años, ahora estamos viendo los eventos esperados. Comprendimos en ese momento que el centro de comercio de las Torres Gemelas representaba las fuerzas espirituales del miedo y la codicia. Hasta hay indicadores, ya saben, temas financieros, indicador de miedo y indicador de codicia. Sin embargo, el centro de comercio era un centro de banca y comercio, así que no es de extrañar que su derribo fuera un presagio del colapso de Lehman Brothers, 7 años después, el 11 y el 12 de septiembre de 2008. Pero ese problema también fue arreglado, entre comillas, en realidad lo que fue pospuesto, después de que los problemas se ocultaron, se taparon. 9 años después,
Ahora estamos viendo Lehman 2 con el colapso de Credit Suisse. ¿Se pospondrá este problema una vez más? No lo creo. Coincide con muchos otros ciclos de tiempo proféticos que sugieren que el sistema mundial está en sus últimos días antes de que el reino de Dios lo someta bajo los pies de Cristo. Como les decía, hay muchos ciclos que finalizan ahora y que nos indican esa caída del misterio Babilonia se va a producir, por lo tanto no va a haber un rescate, ni un resurgimiento, ni lo van a poder arreglar en este caso. Si mi entendimiento es correcto, y he subrayado esa frase para que la gente no diga luego cosas raras, si mi entendimiento es correcto, dice el doctor Stephen Jones, creo que nuestro ciclo de 40 años nos ha llevado a los vencedores en general a un lugar donde el pueblo de Dios ahora está en condiciones de tomar la tierra de Canaán, que es nuestra tierra prometida. Pero Canaán ya no es solo una pequeña franja de tierra en el Mediterráneo oriental. Canaán es un tipo profético del mundo mismo, de todo el mundo, y en el 2024 veremos el final de un ciclo de 7 por 490 años desde que Josué entró en la tierra de Canaán, nada menos. Mi weblog de hace 2 días fue diseñado para notificar al mundo con una oferta de paz de acuerdo con las leyes de la guerra de Deuteronomio 20 del 10 al 12. La oposición espiritual nos impidió dar este aviso el sábado. Se había programado hacer otra reunión online donde se iba a explicar cosas del sistema bancario, pero parece que hubo oposición espiritual y se tuvo que cancelar, por lo que tuvo que llegarles por escrito. Su oposición nos dice que rechazaron la oferta y ahora quedan sujetos a una medida de juicio. ¿Cuál es esa medida de juicio? Bueno, estas son revelaciones, ¿no? La medida de juicio. Se ha revelado que la medida del juicio divino va de una escala de 0 a 18. Va en una escala de 0 a 18. Esto se ha reducido a la mitad 2 veces en las últimas semanas, primero a 9 y luego a 4,5. No tengo claro qué significa eso, aparte de que son buenas noticias para nosotros y para el mundo mismo. Desafortunadamente 4,5 en la escala de juicio seguirá siendo grave. Tomé nota de que 18 es el número bíblico para la opresión y la esclavitud. Consulte el libro del doctor Stephen Jones, El significado bíblico de los números, que lo tienen en vídeo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y también lo tienen en el blog Tabernáculos, en los libros reeditados, que ya está repasadito, muy bueno para leer, para descargar. En mi opinión, significa el yugo de hierro que vemos en Deuteronomio 28:48, definido como un cautiverio donde una nación es llevada al exilio. El juicio más severo revelado en las leyes de la tribulación ese es el cautiverio de hierro. El yugo de hierro, que consiste en que el pueblo es sacado de su territorio y llevado al cautiverio fuera de su territorio. En cambio, el yugo de madera es cuando el Señor lo ponía al pueblo de Israel en cautiverio, pero sin salir de su tierra, como fue el caso con los romanos. Estaban sometidos a los romanos, pero dentro de su propio territorio, es decir, un cautiverio más blando. Eso se ve en Jeremías 27:2, donde se le dijo al profeta que pusiera un yugo de madera sobre su cuello para darle a Judá la oportunidad de reducir su cautiverio a un yugo de madera, es decir, permitir que el pueblo cumpliera su sentencia fuera de la tierra, en lugar de en el exilio. Cumplirá su sentencia en su propia tierra en lugar de en el exilio. Ahora parece que un yugo de madera es lo que se entiende por un juicio de nivel 9. Ese es un yugo de madera. Entonces, un nivel de juicio de 4,5 sería la mitad de eso. Esta es una nueva revelación, por lo que aún no tenemos un precedente bíblico. Parece que estamos creando el precedente. En el tiempo de Jeremías tenían 6 precedentes en el libro de Jueces, donde Israel experimentó cautiverio a varias naciones mientras vivía en su tierra. Así también el término yugos de madera no fue revelado en las Escrituras
hasta Jeremías 28:13, después de que el profeta Hananías rompiera el yugo de madera y escogiera el yugo de hierro para el pueblo de Judá. Como dice, ve y habla Hananías y dile, así dice el Señor, tú has quebrado los yugos de madera, pero en su lugar has hecho yugos de hierro. Parece también que estamos ahora en un tiempo paralelo al de Jeremías, cuando le dio al pueblo la oportunidad de evitar un yugo de hierro. También estuvimos en una posición similar en 1913 cuando Woodrow Wilson, fíjate que Wood es madera, la primera parte de su nombre, firmó la ley de la Reserva Federal que puso a los Estados Unidos bajo el yugo de madera del Misterio Babilonia. Debo recordarles que su nombre no era Iron Row Wilson, Iron hubiese sido la primera parte de su nombre, hierro, ¿no? Era Wood, que es madera. Por esta razón, Woodrow Wilson, la primera parte es madera. Por esta razón, los estadounidenses han sido oprimidos en su propia tierra y los cautiverios del resto del mundo, que han estado sometidos a un cautiverio babilónico. Sin embargo, como ocurrió a los judíos en su propio cautiverio, hemos prosperado durante nuestro cautiverio, nuestra cautividad, vamos a poner, para no ser redundantes. Note la promesa que Dios le dio a los judíos exiliados en la carta de Jeremías a los cautivos en Babilonia, que si seguían este consejo resultaría en un nivel de paz y prosperidad. La carta está registrada en Jeremías 29 del 1 al 23. Aquellos que rehusaron servir a Nabucodonosor fueron comparados con higos podridos, Jeremías 29, 17 y 24:3. Los higos malos fueron maldecidos y quemados, Jeremías 29, 22, mientras que los higos buenos que se sometieron al juicio divino fueron bendecidos, Jeremías 24, 5. En 1913 Dios nos puso en cautividad a la Babilonia misteriosa, es decir, secreta y escondida o escondida de la Reserva Federal. Esto lo he añadido yo, vamos a ponerlo en letra pequeña para que se distinga, en un cautiverio que la mayoría de la gente no reconocía. Por esta razón el pueblo no se rebeló ante la descarada toma del sistema financiero. Aún así, prosperamos durante nuestro cautiverio. Ya saben lo de la isla de Yesqui, donde se reunieron los banqueros, aprovechando que todo el mundo estaba en el Congreso de vacaciones y metieron la ley esa, ¿no?, de la Reserva Federal, la aprobaron. Pero ahora nos encontramos de nuevo en una encrucijada de la historia. El cautiverio está terminando y una vez más nos enfrentamos a opciones. La situación actual es comparable a la que se encuentra en Daniel 9:2, donde el profeta se dio cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban terminando. Luego intercedió en favor de su pueblo. Su autoridad espiritual procedía de Miguel, su ángel. Daniel 10:21, quien era el gran príncipe que está en guardia sobre los hijos de tu pueblo, como dice Daniel 12:1. Daniel fue el profeta a través del cual Miguel operó en la tierra. Miguel definió el llamado de Daniel. Eso puso a Daniel en una posición de autoridad para aceptar o rechazar los términos de la paz al final del cautiverio de Judá. De manera opuesta, 70 años antes, a Hananías se le había dado la autoridad para actuar en nombre del pueblo en su rechazo del yugo de madera. Jeremías 28, 12 al 13. Dios siempre parece levantar portavoces para el pueblo. Estos portavoces no actúan por iniciativa propia. En cambio, sin saberlo, expresan el corazón colectivo de la gente para que sus decisiones puedan ser establecidas en la corte divina y dadas a conocer a la gente. Parece que Dios siempre levanta portavoces que actúan como abogados de la corte divina, cada uno representando un lado diferente del conflicto, un fiscal y un defensor, ¿verdad? Vemos esto en el caso de Jeremías contra Hananías. En los días de Daniel no se nos dice quién pudo haber sido el abogado que se opuso al profeta o incluso si hubo tal abogado. Lo mismo es cierto hoy. No sabemos si un portavoz saldrá a proclamar en público la voluntad de los gobernantes de Babilonia. De todos modos, hemos registrado nuestra respuesta a la situación en nombre de los vencedores, para que han tenido alguna actividad en el Tribunal Celestial, registrando la respuesta en nombre de los vencedores. Además, nuestra intercesión también ha reducido el nivel de juicio sobre el mundo como un todo, de 9 a 4,5. Esto, creo, indica el nivel de autoridad de Dios, el nivel de autoridad que Dios nos ha dado a través del
ministerio de los ángeles, que prestan servicio por causa de los que heredan la salvación. Hebreos 1:14. Y bien, mis queridos amigos, los blogs importantes para tener muy en cuenta los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Y nada, pues entonces mañana, si es que grabamos, haremos esos 2 artículos que teníamos pendientes ahí de nuevos creyentes, de mi libro Finisterre, Reflexiones acampados en Gilgal. Bueno, les dejo con esto, que es interesantísimo, por lo menos bajo mi punto de vista. Espero que les haya gustado, que estén bien informados y nada, que estén preparados porque vienen tiempos tremendamente emocionantes, tiempos muy buenos quizás para los que estén o estemos muy bien agarrados del Señor, y tiempos verdaderamente difíciles para aquellos que no lo estén tanto, y sobre todo para el mundo en general. Bien, les dejo en las manos del Señor como siempre y les emplazo para el próximo día. No falten a nuestra cita. Que Dios les bendiga. Hasta entonces.